Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica. El día de hoy cambiamos de tema, dejamos a un lado nuestras 4 o 5 clases más o menos que tuvimos acerca de las decisiones y hoy comenzamos un nuevo tema y este nuevo tema es acerca de la paciencia. Y quiero invitarte a que rápidamente puedas tener tu Biblia ahí o la puedas buscar y me puedas acompañar a buscar en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 15. Hebreos capítulo 6 versículo 15, donde se va a encontrar nuestra base bíblica. Entonces, ¿ya lo encontraste? Vamos a dar lectura entonces a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Lo leemos de nuevo? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y el día de hoy yo quiero que podamos responder 3 preguntas para poder comprender un poco acerca de qué es la paciencia y de qué se trata esta palabra que tanto nos ha costado a muchos de nosotros y que creo sinceramente que tanto a ti como a mí también nos cuesta. ¿Qué es la paciencia entonces? Buscando hay muchísimos conceptos, podemos encontrarnos con muchas ideas, conceptos, definiciones de lo que es la paciencia, pero nos podemos encontrar con lo siguiente, que dice que es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo de ¿qué? Del sufrimiento. Y también nos encontraba yo por ahí un concepto que nos hablaba del concepto bíblico y nos decía que en la Biblia es la paciencia, la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Entonces ahí nos quedamos con una idea más o menos de paciencia, pero si ustedes se van al original, la Biblia nos menciona, o los estudiosos de la Biblia nos hablan, de que existen 2 palabras, al menos en el Nuevo Testamento, que los autores se refieren como paciencia. Una es upomone y la otra es macrotumia. Ambas son palabras griegas, pero se traducen como paciencia, pero se refieren a conceptos o a ideas distintas. La primera, el upomone, se refiere a la cualidad de soportar las pruebas. Los que la poseen, esta virtud, están libres de cobardía y de desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto de las cosas, y macrotumia es la actitud con respecto a las personas. Es una faceta del fruto del Espíritu. Y es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas. Entonces, con estas 2 ideas y con estos 2 conceptos, incluso de las palabras que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ya nos vamos haciendo una idea un poco más clara acerca de qué es la paciencia. Lo que a mí me llamaba la atención, y no sé si a ti te ha llamado la atención en estos conceptos o en estas definiciones, es que nos hablaba de que el primer concepto que podíamos ver, el upomone, nos dice que es la cualidad de soportar las pruebas. O sea, ¿nos sirve para qué? Para soportar las pruebas. Y el segundo concepto nos hablaba de que es una actitud respecto de las personas. Entonces ya tenemos como un requisito, por decirlo así, sacamos de inmediato como un requisito acerca de la paciencia y podríamos decir, ya desde aún todavía ir desarrollando mayormente el tema, de que la paciencia siempre va a ir de lado o van unidas casi con la prueba, con dificultades, con los procesos que muchos de nosotros en muchas ocasiones tenemos que enfrentar y que no nos gusta para nada.
Y si nosotros podemos responder, ¿por qué es necesaria la paciencia? ¿Se te ocurre a ti? ¿Por qué es necesario o es necesaria tener paciencia? Sabes que yo pensaba y meditaba en eso y podía llegar a la conclusión de que es necesario o es necesaria porque nos ayuda a soportar los contratiempos y las dificultades, es decir, las pruebas. Porque yo te decía recién y nos hablaban estos conceptos de que es necesario para poder enfrentar las pruebas. ¿Tú te imaginas poder enfrentar o tener que enfrentar alguna situación y no tener paciencia? No poder permanecer tranquilo sin desesperarte. ¿Podrías o no podrías enfrentar una situación así? ¿Una situación muy difícil? No, ¿cierto? Es necesaria para poder enfrentar las diferentes dificultades. Por eso nos sirve la paciencia. Y si tuviésemos que responder una tercera pregunta, que es, ¿qué produce en nosotros la paciencia? Yo meditaba en eso luego de revisar varios de los conceptos que podíamos ver y llegaba a la conclusión de que ¿qué produce en nosotros? Un crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque a partir de tener paciencia, de poder perseverar, de poder tener una actitud diferente frente a las diferentes pruebas, valga la redundancia, o situaciones que cada uno de nosotros puede enfrentar, claro, produce un crecimiento en nuestras vidas, pero también nos hace ser distintos. No somos los mismos. Entonces, ¿para qué es necesaria la paciencia? ¿Nos sirve o no nos sirve tener paciencia? Nos sirve. Y Dios quiere que cada uno de nosotros pueda desarrollar la paciencia, porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Y tú dirás, pero ¿a dónde aparece? La Biblia la nombra muchísimo como dentro de las grandes cualidades del cristiano y que son necesarias. Y es más, Dios también tiene mucha paciencia con nosotros y sin duda alguna que sí la tiene. Pero quiero llevarte en este día a un ejemplo y con esto vamos a culminar nuestra primera clase hablando de la paciencia y quiero llevarte a que puedas recordar nuestra base bíblica. Leíamos en Hebreos capítulo 6 versículo 15 que dice, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Sabes que este versículo se está refiriendo a Abraham? ¿Y te acuerdas? No sé si fue que lo vimos. No sé si fue que lo vimos la primera o la segunda clase. Creo que fue la segunda clase en que hablamos de Abraham y de la promesa que Dios le dio a Abraham. Bueno, este versículo en Hebreos capítulo 6, donde está nuestra base bíblica, se refiere a él, a Abraham, y nos dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora nosotros que conocemos la historia, sabemos que realmente él llegó y él alcanzó realmente la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era esa promesa? Que iba a ser padre de muchas personas, de multitudes, y que iba a tener y que le iba a dar una tierra, que su descendencia volvería al lugar de donde él había salido, entonces de donde él se encontraba. Pero yo quiero llevarte a que podamos un poco mostrar el lado B de Abraham en este día, porque si me acompañas en Génesis capítulo 16, vamos a poder ver el lado B de Abraham. Y me vas a decir, ¿pero por qué? Vamos a ver el lado B. En el capítulo 15, lo vimos cuando vimos acerca de las decisiones que él tuvo que tomar y lo tomamos de ejemplo, vemos que Dios le da esta promesa. Pero en el capítulo 16, o sea, ya los hechos siguientes a esta promesa, vemos que la Biblia nos dice que la esposa de Abraham, su esposa Sara, o en este caso Sarai,
no podía tener hijos. ¿Y la promesa cuál era? Que él iba a ser padre de multitudes. Y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Pero, ¿qué hace Sarai? Sarai dice, te quiero invitar al versículo 2. Dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué pasa aquí? Sarai, que después su nombre se le cambia a Sara, le da su esclava o su sierva al esposo y le dice, en una de esas así Dios va a cumplir la promesa. ¿Qué pasó? Y te resumo la historia en honor a los minutos. Ellos intentaron ayudar a Dios. Y yo creo que muchas veces tú y yo hemos intentado hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Aquí lo vemos claramente. ¿Y por qué yo resalto esa palabra que dice quizás? Es porque ella dijo, si lo interpretamos de una manera quizás más actual, ella como que quiso decir, es que en una de esa forma, Dios va a cumplir su promesa. Porque yo me pongo, y la Biblia nos cuenta, el relato bíblico, que ella se pone junto a su esclava o a su sierva cuando ella está dando a luz y lo toma como hijo propio. Pero la promesa que Dios le había dado a Abraham era otra. No era, te voy a dar un hijo de la esclava, sino que era, te voy a dar un hijo tuyo y de tu esposa, y vas a tener un hijo. Luego, posteriormente, el relato bíblico nos habla y vemos, al tiempo después, en el capítulo 18, la promesa del nacimiento de Isaac. Dios realmente cumplió su promesa. Pero aquí vemos en el capítulo 16 que claramente a ella le falló la paciencia. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, Abraham obedeció, como todos los hombres, como todos los hombres buenos. Obedeció a su esposa, pero él también en esta ocasión se equivocó. ¿Por qué? Porque él obedeció a lo que su esposa le estaba pasando. Luego vemos en los versículos siguientes de que Sarai no la pasa bien, la sierva la empieza a discriminar porque una tenía hijo y la otra no, y pasan un montón de otras cosas. Pero lo que yo quiero compartirte en este día es que vemos que debido a que ellos no esperaron con paciencia, o ella no tuvo la paciencia de poder esperar realmente a la promesa de Dios, surgió otro tema, porque luego viene que el hijo que le nace a Abraham es Ismael. Y bueno, después ya muchos quienes sabemos un poco de qué se trata esta historia, vemos que Dios bendice a Ismael, pero también él se convierte en otra nación que normalmente no estuvieron muy de amigos, por decirlo así, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por una persona, por un matrimonio que quizás no supo tener paciencia. ¿Pero por qué la Biblia nos habla? Entonces en Hebreos 6, en nuestra base bíblica, nos habla de que y ellos esperaron con paciencia y alcanzaron la promesa. Porque realmente, tiempo después, vieron la promesa de Dios cumplirse en sus vidas. Vino un hijo, vino Isaac, y de ahí vino toda la descendencia de Abraham y se convirtió en el pueblo de Israel. Pero ahí te das cuenta que por quizás un pequeño detalle, por un quizás que leíamos, por eso yo lo marcaba, por un quizás, tuvieron varias consecuencias. Entonces en este día yo quiero invitarte, más que darte un concepto, más que poder que podamos introducirnos profundamente en los significados de las palabras, lo cual es muy interesante, pero quiero invitarte a que tú puedas reflexionar acerca de esto, acerca de la paciencia, y puedas meditar lo que te he compartido. ¿Es necesaria la paciencia para nuestras vidas? Claro que sí, nos ayuda a crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a enfrentar las pruebas, las dificultades de la vida, pero la necesitamos en nosotros. No podemos sacar la paciencia de nuestra vida, de todo lo que sucede. Dios necesita que nosotros
tengamos paciencia, pero sabemos que solos no lo podemos hacer. Necesitamos de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo y que Él empiece a trabajar en nuestras vidas. Así que te quiero invitar a que te puedas quedar atento al pendiente de las próximas clases que vamos a seguir viendo y tomando ejemplos bíblicos. Quizás no vamos a hacer un versus como en las clases anteriores, pero sí vamos a tomar ejemplos bíblicos donde algunos tuvieron paciencia, supieron actuar y otros quizás no tanto. Pero ahí vamos a ir viendo cada clase y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos ayude a poder seguir tratando este tema. Así que te invito a que te quedes atento a seguir desarrollando, porque no sé a ti, pero a mí la paciencia muchas veces me ha fallado. Así que esta es la clase del día de hoy. Que tengas un excelente día domingo. Te mando un abrazo grande virtual a la distancia y nos vemos el próximo domingo para una nueva clase de jóvenes. Que Dios te bendiga.